Bienvenidos a mi canal. Estoy tan emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Para aquellos que son nuevos por aquí y en este canal nos sumergimos en todo lo que amamos sobre el mundo del entretenimiento, especialmente en el mundo de las novelas turcas y el romance que nos hace suspirar. Y hablando de romance, hoy tenemos un tema que a todos nos encanta, un tema que evoca mariposas en el estómago y sonrisas de oreja a oreja. Hoy vamos a hablar sobre el flechazo de amor más épico que hemos visto en la pantalla, el que conquistó nuestros corazones y el de medio mundo. Hablaremos de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí, la química explosiva de Erken Cikus. ¿Listos para sumergirnos en el mundo de Sanem y Can, y revivir cada instante de ese amor que nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos? Prepárense para un viaje lleno de anécdotas, secretos y, por supuesto, mucho amor. Pero antes de que empecemos, y si aún no lo has hecho, no te olvides de suscribirte al canal. Es completamente gratis y así no te perderás ningún vídeo sobre tus series y actores favoritos. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, comencemos. Todo comenzó con Erken Cikus, traducida como Pájaro Soñador, o Daydreamer para el público internacional. La serie, emitida originalmente en Turquía, rápidamente conquistó corazones en todo el mundo. La trama, fresca y llena de encanto, nos presentaba a Sanem, una joven soñadora con un espíritu libre y una imaginación desbordante. Vivía en un barrio humilde y su mayor anhelo era convertirse en escritora y explorar el mundo. Sin embargo, para escapar de la presión familiar y evitar un matrimonio arreglado, se ve obligada a buscar un trabajo en la agencia de publicidad donde trabaja su hermana, perteneciente a la adinerada familia de los Divit. Es aquí donde el destino, con su magia, cruza el camino de Sanem con el de Can Divit, el fotógrafo publicitario estrella de la agencia. Can, interpretado magistralmente por Can Yaman, es un hombre misterioso, aventurero, rebelde y con una belleza que nos dejó a todos sin aliento. Era la personificación del hombre soñado, guapo, inteligente, con un espíritu libre y una mirada que podía derretir hasta el hielo. Desde el primer encuentro, la chispa entre Can y Sanem es palpable. Una química que traspasa la pantalla y que se sentía en cada mirada, cada roce, cada palabra. Vemos cómo se desafían mutuamente, cómo se atraen irremediablemente y cómo, a pesar de las dificultades, se enamoran perdidamente. Y vaya que tuvieron adversidades. Los malentendidos, las mentiras, los celos, los secretos, la manipulación de terceros, todo eso, lejos de debilitar su amor, hizo que la trama fuera aún más apasionante y nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Pero, ¿qué hizo que esta pareja fuera tan especial y que Erken Cikus se convirtiera en un fenómeno mundial? La respuesta es simple, su química innegable. Can Yaman y Demet Özdemir no solo interpretaron a Sanem y Can, sino que los vivieron. Se metieron en la piel de sus personajes de una manera tan auténtica que era imposible no creer en su amor. Sus miradas llenas de pasión y complicidad, sus gestos sutiles, sus caricias que parecían tan reales, todo contribuía a crear una conexión palpable que emocionaba a los espectadores. Y por supuesto, tenemos que hablar del físico. Can Yaman, con su mirada penetrante que parecía atravesar la pantalla, su barba perfecta que le daba un aire de misterio y sofisticación, y ese cuerpo escultural que tanto trabajo le costó mantener, nos dejó a todos suspirando. Era la encarnación de la belleza masculina, y su presencia en pantalla era simplemente hipnótica. Demet Özdemir, por su parte, con su sonrisa radiante que iluminaba cada escena, su energía contagiosa, su encanto natural y su belleza sencilla pero cautivadora, también conquistó nuestros corazones. Era la chica de al lado, pero a la vez era única, especial y con una personalidad que te atraía inevitablemente. Pero la magia de Erken Cikus va mucho más allá de la belleza física. La serie nos presenta una historia de amor llena de matices, con personajes complejos y bien construidos. Vemos cómo Can y Sanem se enamoran, pero también cómo se apoyan mutuamente, cómo aprenden a confiar el uno en el otro, y cómo crecen juntos a lo largo de la serie. Vemos cómo se enfrentan a las presiones sociales, a las expectativas familiares y a los obstáculos que se interponen en su camino, pero siempre luchan por sus sueños y por su amor. Y eso es algo que nos hace conectar con ellos a un nivel más profundo, porque nos muestra que el amor verdadero requiere valentía, perseverancia y compromiso. La serie también aborda temas importantes como la importancia de la familia, la amistad, la búsqueda de la identidad y la lucha por la libertad. Nos enseña que no debemos renunciar a nuestros sueños, que debemos ser fieles a nosotros mismos y que el amor puede encontrarse en los lugares más inesperados.
Y hablando de conexión, algo muy interesante ocurrió entre los actores fuera de la pantalla. Los rumores de un romance entre Can Yaman y Demet Özdemir inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans enloquecieron ante la posibilidad de que la magia de Sanem y Can se trasladara a la vida real. Las fotos, los vídeos, las entrevistas en las que se les veía cómplices y cercanos, todo alimentaba las especulaciones. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Estaba su amor fuera de la ficción? La respuesta oficial fue ambigua. Ambos actores con astucia alimentaban el misterio sin confirmar ni negar abiertamente los rumores. Lo cierto es que independientemente de si eran pareja o no, el hecho de que interpretaran con tanta pasión a sus personajes, con tanta entrega y realismo, hacía que creyéramos en su amor, independientemente de si era real o no. La química que tenían era innegable y traspasaba la pantalla, lo que contribuía en gran medida al éxito de la serie. Muchos seguidores soñaban con que su historia de amor continuara fuera del set, y aunque esto nunca se confirmó, la esperanza y la ilusión siempre estuvieron presentes. No podemos olvidar las icónicas escenas de la serie. Aquellos besos apasionados, esos abrazos llenos de ternura, esas miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras. Cada escena entre Can y Sanem era un festín para los sentidos. Era imposible no emocionarse con sus encuentros, con sus despedidas, con sus reconciliaciones. Cada momento juntos era mágico y nos hacía suspirar. Recordamos, por ejemplo, las románticas escenas en la cabaña en la isla, donde su amor florece en medio de la naturaleza y se fortalece lejos de las intrigas y los problemas. O los momentos en el faro con esas puestas de sol mágicas que creaban el escenario perfecto para su romance. Y ni hablar de las escenas en la agencia con los enfrentamientos llenos de tensión y las reconciliaciones apasionadas que hacían que nuestros corazones latieran con fuerza. Cada escena era oro puro y cada una de ellas contribuyó a construir la leyenda de Erkenci-Kuş. Además de la química entre los protagonistas y la trama cautivadora, la serie también destacó por su excelente producción. La fotografía era impecable con imágenes hermosas y cuidadas que resaltaban la belleza de los escenarios y la estética de los personajes. El vestuario moderno y elegante reflejaba a la perfección el estilo de vida de los personajes y contribuía a crear una atmósfera de sofisticación y encanto. Y por supuesto, la música jugó un papel fundamental en la serie. La banda sonora, llena de canciones románticas y pegadizas, nos transportaba directamente al mundo de Can y Sanem. Cada canción recordaba una escena y nos hacía revivir esas emociones que sentíamos al verlos juntos. Las melodías se integraban a la perfección con la trama, y cada vez que escuchamos una de esas canciones, inevitablemente recordamos los momentos más románticos y emocionantes de la serie. La serie fue un éxito rotundo en Turquía y se convirtió en un fenómeno mundial. Millones de personas en todo el mundo se enamoraron de Can y Sanem, y de la magia de Erkenci-Kuş. La serie conquistó a audiencias de todas las edades y culturas, y su popularidad sigue vigente hasta el día de hoy. El éxito de Erkenci-Kuş catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir a la fama internacional. Ambos actores comenzaron a recibir propuestas de trabajo de todo el mundo, y su carrera despegó como un cohete. Se convirtieron en dos de las estrellas más queridas y reconocidas de la televisión turca, y su trabajo ha sido aclamado por la crítica y el público. La serie también tuvo un impacto significativo en la industria de las novelas turcas. Abrió las puertas a nuevas producciones, y demostró que el romance, la comedia y la belleza visual podían ser una fórmula exitosa para conquistar al público global. Erkenci-Kuş sentó las bases para el éxito de otras series turcas que siguieron sus pasos, y su legado perdura en la actualidad. Hoy en día, tanto Can Yaman como Demet Özdemir siguen cosechando éxitos. Can ha protagonizado series como Dolunay, Bay J, Viola Come il Mare y El Turco, demostrando su versatilidad como actor y su capacidad para interpretar diferentes tipos de personajes. Ha trabajado en producciones internacionales, y su fama ha trascendido fronteras. Demet, por su parte, ha protagonizado series como Doğduğun Kaderindir, Erkenci-Kuş y Anfara, consolidando su posición como una de las actrices más queridas y talentosas de Turquía. También ha recibido reconocimiento por su trabajo en películas y anuncios publicitarios, y su carrera sigue en ascenso. Ambos actores han demostrado ser profesionales comprometidos con su trabajo, y su dedicación se refleja en la calidad de sus interpretaciones. Han construido una exitosa trayectoria profesional, y su nombre es sinónimo de talento y carisma. Y aunque no estén juntos
En la vida real, el legado de Can Yaman y de Method Demir en Erkencicus perdura. Han dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Nos regalaron una historia de amor inolvidable, llena de emoción, risas y lágrimas. Nos enseñaron que el amor puede ser un cuento de hadas moderno, y que siempre hay esperanza para encontrar a nuestro Can o Sanem en la vida. Su trabajo juntos en la serie es un testimonio de su talento y de su capacidad para conectar con el público. La serie nos dejó con muchas lecciones valiosas. Nos enseñó sobre la importancia de la comunicación, la confianza y el apoyo mutuo en una relación. Nos demostró que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, y que luchar por lo que uno quiere siempre vale la pena. Nos inspiró a perseguir nuestros sueños, a ser valientes y a creer en nosotros mismos. Y nos hizo recordar que la vida está llena de magia, y que la felicidad se encuentra en los pequeños detalles y en las personas que amamos. Y ahora, llegamos al final de este vídeo, pero quiero que sepan que me lo he pasado genial compartiendo todo esto con ustedes. Espero que hayan disfrutado este recorrido por el flechazo de amor entre Can Yaman y de Method Demir, por la magia de Erkencicus, por el amor que nos hizo soñar. En resumen, hemos hablado del flechazo que cautivó a todo el mundo, de la química innegable entre Can y Demet, de los rumores, de las escenas icónicas y del legado de esta pareja que nos robó el corazón. Un amor que traspasó la pantalla. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encantaría leer sus comentarios. ¿Cuál es su escena favorita de Erkencicus? ¿Creen que Can y Demet hacían buena pareja? ¿Qué es lo que más recuerdan de la serie? Cuéntenme todo en la sección de comentarios. No se olviden de dejar su like si les gustó este vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto suscríbanse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Un abrazo enorme. Chao, chao. Y recuerden, bellezas y bellezos, que el amor, como el pájaro soñador, siempre está en busca de su lugar en el cielo. Hasta la próxima aventura romántica.